amigos, en lecciones anteriores hemos hablado sobre los verbos en quechua y hemos visto de manera muy rápida el uso del sufijo infinitivo ya. En este video vamos a ampliar un poco más la información acerca de este sufijo en quechua. El sufijo infinitivo ya. ¿A qué me refiero con el término infinitivo? El término infinitivo es usado en la lingüística para hacer referencia a la forma verbal que se comporta como un sustantivo y que es considerado como el nombre del verbo. Estos infinitivos en el idioma español son las formas verbales que terminan en ar, er, ir. Por ejemplo, los verbos caminar, querer y vivir. Además, estas formas infinitivas, al ser sustantivos, pueden ser el sujeto o el objeto dentro de una oración. Por ejemplo, bailar es lo mejor del mundo. Pedro no sabe hablar. En el idioma quechua, los verbos también tienen una forma infinitiva, que se construye añadiendo el sufijo ya a las raíces verbales. Tomemos la raíz del verbo bailar. En quechua, este sería tusu. Si a esta raíz verbal añadimos el sufijo infinitivo ya, tendríamos la forma tusui, que significa bailar. Esta forma infinitiva quechua también puede desempeñar las funciones de sujeto u objeto en una oración, tal como ocurre en el idioma español. Veamos los siguientes ejemplos. Tusuija ayinmi, que significa bailar es bueno. Pedro manan tusuita y achancho, que significa Pedro no sabe bailar. En la actualidad, los diccionarios quechuas modernos presentan los verbos en su forma infinitiva. Es decir, si buscas en los diccionarios quechuas, encontrarás los verbos con la terminación ya. Pero esto no quiere decir que esta terminación forme parte de la raíz de estos verbos. Por ejemplo, en la forma hawai, que significa mirar, la terminación ya no forma parte de su raíz verbal, pues se trata de un sufijo infinitivo. Por lo tanto, si queremos conjugar este verbo, deberemos eliminar el sufijo ya. Ñuja hawani, que significa yo miro. Han hawanki, que significa tú miras. Pai hawan, que significa él mira. Es muy importante tener esto presente, ya que suele ser un error muy frecuente el conjugar de la siguiente manera. Claramente es un error, pues en este último caso se está considerando el sufijo infinitivo ya como parte de la raíz verbal, lo que es incorrecto. Bueno amigos, llegamos al final de este video. No olviden repasar cada una de las lecciones de este curso básico de quechua. Si tienen alguna sugerencia o pregunta, pueden dejarme un comentario. También les dejaré los enlaces de las lecciones anteriores en la descripción de este video. Espero este video te haya gustado. Si es así, déjame un like, suscríbete a mi canal y activa la campana para que no te pierdas los nuevos videos que iré subiendo. ¡Hasta la próxima!